Los accidentes ocurren inesperadamente y tú sufriste una quemadura cuando eras muy niño. ¿En qué fue? Aceite. Aceite. Aceite friendo huevo a los 6 años. Friendo huevo a los 6 años. Mire, para este tema vamos a hablar con el doctor Esteban Torres. Él es cirujano plástico reconstructivo, para quien quiero pedir un fuerte aplauso. Y le vamos a preguntar precisamente sobre los primeros auxilios. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Estábamos hablando de estas emergencias de quemarse y cuáles son de alguna manera los tipos de quemaduras que existen, ¿no es cierto? ¿Usted nos podría de alguna manera describir? Existen distintos tipos de quemaduras y accidentes en el hogar y uno tiene que considerar principalmente a quién le ocurre y en relación a lo que le ocurre, qué es lo que uno va a hacer. Por ejemplo, los accidentes habituales que ocurren son en los niños chicos. Y muchos de estos accidentes ocurren en la cocina. Nuestro mayor enemigo es el hervidor. ¿Qué es lo que ocurre? El hervidor tiene este cable y el gran problema es que muchas veces está la mamá cocinando, está el niño, la mamá se distrae, el niño toma el cable y se le da vuelta, está agua hirviendo encima. Y por eso la mayor cantidad de los accidentes en el hogar con niños son con agua caliente. El agua caliente puede producir quemaduras que van desde las más superficiales, grado 1, A. Hay muchas clasificaciones. Uno muchas veces escucha, oye, tuve una quemadura superficial, intermedio, profunda, o clase A, AB. O sea, hay muchas alternativas, 1, 2 y 3. ¿Ya? Lo importante es cómo se ve la quemadura. Uno clasifica las quemaduras con distintos nombres, pero lo importante al final es cómo se ve, porque en relación al daño que se genera, es el tratamiento que yo voy a tener. Doctor, ¿podemos clasificar este tipo de quemadura? Lo vamos a hacer en 3 grados. ¿Podemos determinar, sí, claro, determinar como 1, 2 y 3? Cuando uno habla 1, 2 y 3, que es como la más típica, o superficial, intermedia o profunda, que yo creo que eso es mucho más simple, porque es como uno lo ve. Y aquí uno tiene que aplicar mucho sentido común, porque depende de lo que uno haga en los primeros momentos, muchas veces el resultado que va a tener. Eso es súper importante. Por ejemplo, si nosotros tenemos una quemadura que se ve solo rojo encima, que es, por ejemplo, cuando uno pone la mano en agua caliente, cuando uno se queda expuesto al sol, es una quemadura superficial. Por lo general, las quemaduras superficiales, ¿qué es lo que ocurre? No hay un daño, sino que simplemente se genera un dolor intenso y esto necesita que vaya regenerándose solo. Perfecto. Y uno puede usar cualquiera de estas cremitas que tienen un poquito de anestesia, aloe vera, los típicos postsolares. Y fantástico. No hay necesidad de ir a un centro asistencial. A menos que uno se quede en la playa al sol y esté rojo como una pancora. Eso puede ser, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo una pequeña zona que tengo una quemadura superficial, uno dice, mira, no pasa nada. Pero cuando estoy completamente, no hay que olvidar que la piel es el órgano más extenso del cuerpo. Por lo tanto, si yo tengo una quemadura, es decir, un daño en el órgano más extenso del cuerpo, se va a producir una vasodilatación, me voy a deshidratar y puedo tener un compromiso del estado general. Eso es súper importante. Es lo que les decía la abuelita, me insolé. Que efectivamente uno está deshidratado, se siente como la mona, le duele todo. Por lo tanto, ahí la indicación es, ¿no es cierto? Cambia la temperatura del cuerpo. Hidratarse muy bien y nunca el frío extremo. Lo que alivia muchísimo es, por ejemplo, agua tibia, pero nunca fría. Perfecto. Doctor, cuando uno de repente se quema, no tan grave, aparecen ampollas. O ampollas. Entonces, primero rojo. Cuando el daño es un poquito más profundo, se separa la capa superficial de la piel, la epidermis, y ahí en esa separación donde se mete el líquido es lo que nosotros llamamos la ampolla. Después de eso hay un daño un poco más profundo y se van destruyendo lo que nosotros llamamos los plexos o las uniones de los distintos vasos sanguíneos. Doctor, cuando aparece ampolla ya inmediatamente pasamos a otro tipo de quemadura. Pasamos a una quemadura intermedia. Una quemadura intermedia o de segundo grado. La quemadura intermedia yo creo que es la que nosotros más tenemos que ponerle ojo. Porque la quemadura superficial o grado 1 o A es una quemadura que nosotros hagamos o no hagamos se va a mejorar sola. La quemadura profunda o grado 3, que es la que vamos a hablar después, que es una quemadura que habitualmente es con fuego, son quemaduras que pueden ser con aceite hirviendo, con líquidos muy, muy calientes, que inmediatamente la piel se pone blanquecina o negruzca, ahí, independiente de lo que hagamos, hay que operar. No hay otra vuelta. Pero las quemaduras intermedias, si nosotros las tratamos bien, se van a superficializar, es decir, se van a comportar como una quemadura
que prácticamente va a dejar muy poca secuela y va a andar fantástico. Si es que nosotros no la logramos contener, no la logramos tratar y esta quemadura se infecta y se profundiza, va a terminar con un tratamiento de una quemadura. ¿Qué debemos hacer, profunda? doctor, al encontrarnos con este tipo de emergencia? Lo primero que tenemos que hacer es, si es, por ejemplo, me quemo con aceite, pensando de que va a ser una quemadura intermedia. Okay. Me quemo, por ejemplo, está cocinando y de repente le cae aceite en la mano. Sí. Lo primero que uno tiene que hacer, agua fría. ¿Agua fría? Agua fría, okay. Inmediatamente. Ya. Dejar la mano ahí 10, 15 minutos, agua fría. Tranquilo, quedarse ahí. Porque no hay que olvidar de que lo que nosotros vemos como quemadura es el daño que produjo esta noxa o este agente. Sí. Y cuando nosotros vemos la ampolla, vemos de que se pone blanquecino, es porque esos tejidos se dañaron. Y yo necesito cierto tiempo para lograr generar el daño. No hay que olvidar que el daño es una mezcla de tiempo y temperatura. Claro. Y esto es súper importante porque no hay que olvidar que muchas veces las personas se ponen un guatero y duermen con un guatero. Sí. Y dicen, está tibio, no me va a pasar nada. Sí. Pero la quemadura puede ser por tiempo o temperatura. Es decir, si yo tengo una temperatura menor con un tiempo más prolongado, igual voy a generar un daño. Y esas son las quemaduras cuando la persona despierta con una quemadura y dice, ¿qué me pasó si no estaba tan caliente el guatero? Es por una Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es inmediatamente disminuir el tiempo de exposición y eso lo hacemos cambiando la temperatura bruscamente. Agua fría. Agua fría. El aceite va a salir y después lo que tenemos que hacer inmediatamente es ver. Si es que nosotros vemos que simplemente se puso un poquito rojo, nos quedamos tranquilos. Si es que vemos que ya se empezó a generar una ampolla, se empezó a levantar la piel, tenemos que acudir a un servicio de urgencia. Perfecto. Porque la quemadura final o el pronóstico de esta quemadura se va a demorar entre 6 a 8 horas en poder evidenciarse. Es decir, si yo me quemo con agua, por ejemplo, y al principio se me produce una pequeña ampolla, eso lo único que va a hacer es el inicio. Yo ya sé que esto a lo menos es intermedio, pero el daño sigue ocurriendo o la expresión del cuerpo a este daño sigue ocurriendo. Doctor, cuando uno se quema y dice, ya, ok, tengo la posibilidad de partir inmediatamente a un centro asistencial porque uno puede determinar que es grave rápidamente. Claro. O es mejor de alguna manera estar esos 10 minutitos con la mano, con el lugar de quemadura bajo el agua, o es mejor ganárselos trasladándose a un centro siempre, asistencial? súper buena la pregunta. Uno tiene que tener súper claro de que existen lo que se llaman las medidas inmediatas. Estas medidas inmediatas muchas veces nos van a permitir poder cambiar un poco lo que va a ser la evolución o el pronóstico final de esto. Si yo tengo una quemadura por aceite, una quemadura por cera, y yo salgo corriendo inmediatamente a un servicio de urgencia, lo que voy a hacer es que cuando llegue mi daño va a ser muchísimo mayor, porque no voy a haber logrado disminuir el tiempo de exposición, que lo hago con el agua, porque cambio la temperatura, disminuyo, y ahí hay un tema que es clave, de que yo no tengo ni que tratar de sacar las cosas, ni de poner. Me quemo con aceite, con cera, me cae, por ejemplo, una masa caliente, yo lo enfrío y después no tengo que tratar de despegarlo. Porque muchas veces, por ejemplo, hay personas que se queman con fuego y que tratan de sacar la ropa después. Tengo que dejarlo ahí, tranquilo, envolver en un paño húmedo, cambiar la temperatura y ir a un centro de urgencia. Porque muchas veces el mayor daño lo genero al tratar de retirar las cosas. Sí, claro. Ahora, esto en caso de una quemaduras más profundas. Y tampoco poner nada, porque también existe mucho mito de que hay que poner pasta de dientes, masa, huevo, pasto, hoja, deposiciones de caballo, o sea, todo lo que se te ocurra por la cabeza, muchas veces lo ponen pensando que puede tener algún rol. Pero lo que hay que hacer es simplemente agua, limpiar bien, envolver y ahí ir a un servicio de urgencia. Pero una vez que ya está resuelta esta parte inicial, ¿cuál sería la única quemadura que uno debiera llamar inmediatamente a un servicio de urgencia? Una quemadura eléctrica, que vamos a hablar inmediatamente, o una quemadura por fuego en un espacio cerrado. Porque ahí se agregan otros factores. Cuando nosotros estamos hablando de una quemadura por agua, aceite, cera, o estoy friendo y me explotó una empanada, por ejemplo, y me cae aceite en muchas partes, todas esas son quemaduras que uno puede manejar con estas primeras... Ahora, porque la vida no está en riesgo. Pero cuando una guagua va y toma un enchufe, por ejemplo, y lo muerde y tiene una quemadura eléctrica, que la quemadura eléctrica se produce porque al tener entrada y salida de la corriente, la resistencia genera mucho calor y eso es lo que genera esta quemadura. Pero nosotros no solo estamos viendo el daño externo, que eso es lo que menos nos tiene que preocupar. Lo que nos tiene que preocupar es el daño que puede haber producido la corriente al pasar por el cuerpo. Y la gente que tiene accidentes fatales con electricidad es porque se producen arritmias, que se llama. Es decir, pasa la corriente por este niño
y puede producir una alteración en el ritmo cardíaco. Y eso es lo que a uno lo puede matar en el primer inicio. Por eso es tan importante chequear y observar. Doctor, nos quedan poquitos minutos, pero me gustaría cerrar el tema hablando del caso del fuego. Cuando una persona se prende, digámoslo así, sí, claro, literalmente, se prende. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque por ejemplo, en el caso de Ignacio Lastra, que fue este joven, sí, del reality que se quemó en un accidente automovilístico, en un comienzo le iban a tirar agua y parece que alguien paró que le tiraran agua y lo empezaron a envolver, es decir, exacto, que lo apagaron con chaquetas, con frazadas, con otro Súper tipo bien de elementos. ¿Qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a una persona que efectivamente está en llamas? Es súper importante tener claro por qué está ocurriendo eso. Y la actitud que tomaron en ese accidente en particular fue espectacular, porque lo que se estaba prendiendo era todo el combustible que tenía el auto. Claro. Por lo tanto, yo con agua claramente no lo iba a apagar y iba a generar más problemas. Lo que uno tiene que hacer siempre es ahogar el fuego. Y para ahogar el fuego hay que quitarle el oxígeno, envolverlo. Y eso es clave. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Un accidente casero, cuando de repente explota el calefón, de que se produce un gran fogonazo, o explota la cocina, o prendo el horno, no le pongo el fósforo, de repente voy a abrir, pongo el fósforo y sale una gran llamarada. Eso también va a generar una quemadura por fuego, pero es simplemente el fogón. Ya. Y eso no genera muy bien problema. Cuando yo tengo una persona que se prende, por ejemplo, volviendo al tema de la cocina, estoy cocinando, me doy vuelta y se me prende la ropa. Lo primero que tengo que hacer es no salir corriendo. Claro. Mucha gente sale corriendo, o los niños cuando están en el colegio se calientan en la estufa y se prende la parca y salen corriendo. Lo que yo hago con eso es oxigenar el fuego y aumenta la llama. Lo que hay que hacer rápidamente es, si puedo retirar la prenda rápidamente, retirarla. Si veo que no puedo retirar la prenda rápidamente, sacarme una chaqueta, parca, delantal, lo que encuentre y apagarlo, ahogarlo en el piso, rodar en el piso para poder extinguir el fuego. Y una vez que logro hacer eso, mojar, mojar, mojar y no tratar de retirar la ropa, que es lo que habíamos conversado. Sobre todo, por ejemplo, en el invierno, cuando hay parcas, todas estas parcas que son más plásticas, que se pegan, se adhieren, y ahí cuando salgo con todo. Doctor, le queremos dar un aplauso gigante. Muchas gracias. Porque es un tema muy importante, la manera de reaccionar también puede ser muy importante al momento de ver las consecuencias y es clave. Doctor muchas gracias. Esteban Torres, muchas gracias, cirujano plástico reconstructivo.